vocación por el activismo ambiental, por el activismo de la agricultura, viene de familia, digamos, desde su formación de familia. Así es. Ahí, desde Claro, ahí viene, digamos, así es. ese amor o esa inclinación por estas actividades. Exacto, y también por la necesidad también está en buena relación, o mejor dicho, en una relación adecuada, ¿no?, con el campesinado de Cajamarca para aportar, ayudar a cierta problemática que por sí sola el campesino no podría superar. Como cuando hablamos ahí en términos económicos son los cuellos de botella, ¿no? Los cuellos de botella que en un sistema agrario, en varios sistemas de producción, caso concreto la leche, la producción de la leche, el campesino por sí solo no puede superar. Entonces ahí estoy hablando como profesional, ¿no? ¿De qué manera nosotros como profesionales, y también dicho de paso, soy el primer profesional también en mi familia campesina alemana, podemos realmente ayudar, ¿no?, de manera conjunta a que el campesino logre, ¿no?, su desarrollo, ¿no?, que significa aumento de la producción y el aumento también de la productividad. Es decir, que ya no sea un campesino como ahora tenemos todavía, ¿no?, sumamente pobre, en extrema pobreza o el minifundio, sino cómo también podemos convertir a este campesino minifundista en campesino medio, ¿no? Esa es más o menos la teoría, y eso es claro, hay que analizarla muy bien cómo está organizado el sistema agrario de Cajamarca. Y quizás, amigo Juan, también me permite, creo, mencionar también hechos históricos de Cajamarca. Son 4 en realidad, que sí han, digamos, ¿cómo podemos llamarlo? No tanto distorsionado, pero que han marcado la historia agraria, la historia social, la historia política, etc. Comencemos que todos sabemos la conquista, ¿no es cierto?, en 1532. De ahí largos años no pasa nada hasta la guerra con Chile, que también en Cajamarca fue bastante desastrosa para la economía del lugar, porque se destruyeron muchas, en esa época, haciendas, etcétera, etcétera, ¿no? Llegaron hasta Chota. Luego pasa el tercer evento, que es la famosa reforma agraria en 1969, donde el sistema de haciendas, exactamente, donde el sistema de haciendas desaparece y fue reemplazado por las cooperativas de producción y por otros sistemas productivos. Y finalmente, en 1992, sí es la llegada de la empresa minera de oro más grande del mundo, que es Yanacocha, hoy día Newmont, ¿no es cierto?, que también transforma fundamentalmente a toda la economía de Cajamarca. Esos son los 4 hechos, estimado Juan, que creo que marcan la historia de Cajamarca. Qué interesante, ingeniero. Digamos que esos hechos han generado, pues, un gran impacto, sea para bien, sea para mal, con sus fortalezas, con sus debilidades, en lo que se refiere, pues, a la economía de Cajamarca. Claro, qué interesante lo que usted afirma, y concuerdo mucho con lo que usted menciona. Ahora, digamos que me gustaría saber, ingeniero, usted, desde la experiencia que tiene, ¿cómo entiende usted el desarrollo? ¿Cómo entiende el desarrollo el ingeniero Reinhard Seifer desde el punto de vista, pues, de la economía agraria, o desde el punto de vista como activista? Bueno, del punto de vista como economista agrario, y ahí en relación con el campesinado cajamarquino, también debemos mencionar el campesinado cajamarquino, como todo el campesinado en el mundo, no es homogéneo. Hay campesinos pobres, ¿no? De entre ellos están los minifundistas, campesino medio y el campesino rico, ¿no es cierto? Y hay que ver también cómo se ha desarrollado cada uno de esos tratos sociales en cada lugar, ¿no? De ahí también, claro, estoy hablando ahora como economista agrario. Entonces ahí nosotros aplicamos, dimos una metodología, vamos a los hechos, estamos trabajando directamente con ellos, y quizás ahí como europeo tengo... bueno, cuando digo algo así no estoy haciendo un valor de juicio, sino es diferente. O sea, nosotros como profesionales nos acercamos y
escuchamos al campesino y penetramos a su sistema de producción que existe en este sistema agrario existente, ¿no? Por ejemplo, caso Cajamarca. Tenemos los valles andinos, ¿correcto? Tenemos las laderas alrededor de los valles andinos y tenemos la Jalca o la Puna, como en otros sitios. Esos tres sistemas de producción también forman parte del conjunto de un sistema agrario y han dado lugar a, digamos, a sistemas que son rentables y otros que no son rentables. Y a lo largo de los años, que es también mi primer libro, que es sobre la leche, que se llama Cajamarca, Vía Campesina y Cuenca Lechera, poco a poco, a través del tiempo, ahí está, el campesino también se orienta hacia lo más rentable. O sea, ¿cuál es el desarrollo? ¿No? Efectivamente, es la leche. En Cajamarca no hay otro sistema de producción que sea más rentable que la leche, ¿ya? Y por eso usted tiene ahora, desde 1947, la Nestlé, una empresa suiza transnacional, y desde también 1997 tiene usted también Gloria. O sea, dos empresas que recogen la leche y cada año aumentan incluso lo que llaman los campesinos que producen para esas empresas. Ahora, hay también, usted dice, hay un desarrollo monetario por un lado, ¿no? Que más o menos hay normas internacionales, pero también hay desarrollo humano. Para nosotros los economistas agrarios, el campesino produce y tiene que producir para combatir también el hambre, ¿no es cierto? Claro. Esa es parte. O sea, ¿qué hacemos con un pueblo que está hambriento? ¿Qué hacemos con gente que no tiene suficientes ingresos monetarios para satisfacer sus necesidades de la persona que produce y también de la familia, ¿no es cierto? Ahora, regresando estrictamente al análisis de la economía campesina, ese significa, y quizás ahí podemos, quisiera diferenciarlo ahora de manera teórica, ¿qué cosa es un minifundista? Un minifundista o campesino pobre que tiene varios medios de producción, ¿no es cierto?, a su alcance, principalmente la tierra, lo pone en valor con su mano de obra y su familia. Pero todo lo que está haciendo él no le alcanza ni para satisfacer las necesidades básicas de alimentación y menos producir un excedente para el mercado, ¿ya? Dos, tenemos el campesino medio que sí trabaja también una extensión de tierra como principal medio, tiene la familia como principal fuerza de trabajo, pero este campesino sí logra no solamente satisfacer sus necesidades básicas, sino también crear un excedente para el mercado. O sea, sí tiene posibilidades de invertir y reinvertir, caso concreto de la agricultura, que es ganado y más tierra. Es un proceso de desarrollo lento pero progresivo. Y finalmente los campesinos ricos, que son aquellos que sí tienen bastantes extensiones. Están, ¿no?, más tecnificados, me imagino, también. Y claro, y que tienen también, pueden incluso contratar. La gran diferencia, el campesino rico puede contratar mano de obra estacionaria y también logra así de esta manera producir más extensión de tierra. También es un proceso de acumulación de capitales también, ¿no? Que le venimos nosotros como capital de tierras y capital también ganado, ¿no? Claro, cada uno, estimado Juan, hay que siempre aplicarlo concretamente a una realidad concreta como Cajamarca, ¿lo es cierto? Mi tierra es diferente, pero digamos, la teoría es la misma. O sea, nosotros trabajamos sobre la base de esa teoría, ¿no? De la diferenciación campesina. Y también como correlato también está que ese desarrollo, ¿lo es cierto?, por ejemplo, ha contribuido, y permíteme, por favor, no me confunda, o sea, no estoy haciendo una comparación, o sea, ni mejor ni peor, sino son realidades, ¿no es cierto? Pero en Alemania, por ejemplo, que es mi primera tierra, tenemos el 3-4% del agricultor que produce lo suficiente para alimentar a toda la población, incluso para exportar, ¿no es cierto? Tienen excedentes. Exactamente, en Perú no. En Perú tenemos un déficit, casi el 50% de los alimentos son importados. O sea, nuestra economía campesina familiar del Perú no ha logrado todavía, ¿no?, satisfacer a toda la población peruana, 33 millones, un poquito más, y tampoco
O sea, ni para ellos mismos ni para el mercado. Entonces, O sea, tiene que importar alimentos. digamos que tenemos el problema, Sí. ingeniero, de que no hemos empezado, nosotros hemos empezado de cabeza o no hemos empezado por lo primero, que es satisfacer primero nuestro mercado local y a partir de ahí Así es. a generar los excedentes. O no sé, ¿esa más o menos es la idea o desde el punto de vista de la economía Exactamente, agraria? ese es el mercado, exactamente, ese es el mercado local. Y usted ve también, por ejemplo, en el Perú también, sabemos, ¿no? Históricamente, pues también yo soy me fascina mucho la historia peruana y de su contribución de la cultura a grandes, sabemos, ¿no? Digamos, la papa que han cultivado en época de los incas o pre-incas, ¿no? Los pueblos, Claro. el tomate, la quinoa, El todos sistema esos de andenes, alimentos. la chaquitaglia. Claro, y todos esos alimentos han permitido, no hay Abundancia, ninguna duda, sí, es cierto. no hay ninguna duda Completamente. que han alimentado bien la población que existió en esa época, ¿no es cierto? Sí. Algo así, sin regresar al pasado, sino algo así nos falta hoy, no recuperarlo, ¿cierto? ¿Y por qué se perdió Recuperar. eso, ingeniero? Usted que conoce mucho de la historia. ¿Por qué usted cree que se perdió eso? Esa tecnificación que la teníamos en ese tiempo del Tahuantinsuyo, de la época incaica, y luego con el colonialismo se desapareció, se perdió. ¿Por qué usted cree o qué es lo que ha encontrado en sus investigaciones? Bueno, en una época, como también se mencionaba, el tercer hecho que marcó la historia, que fue también Velasco pensó, lo cierto, que la cooperativa, su producción y otros como las SAIS, etcétera, podrían resolver ese problema, lo cierto, del hambre, o como él decía, la tierra es para quien la trabaja, pero no fue así. O sea, también había una gran, luego, división, una parcelación, se acentuó más el minifundio, ¿no? O sea, como... Claro, ahorita vamos a digamos regresar. que con el minifundio, Sí. pues digamos que estratificó y dividió a todos en parcelas chiquititas y eso pues perdió completamente potencialidad de ser altamente Claro. productivo. Y también no hemos logrado todavía, me parece a mí, o sea, tenemos que también, existe, claro, la política, la decisión política, la parte ideológica, pero también tenemos que verlo, cuál es la parte técnica, ¿no? O sea, la respuesta en el Perú, lastimosamente, y hasta el día de hoy, diría yo, no ha respondido la parte, digamos, de los gobiernos, han respondido técnicamente a resolver los problemas técnicos de los campesinos. Creo que no lo han resuelto, ¿no? Entonces, ese es un tema que no permite realmente seguir con lo que es la especialización en cada lugar. Por ejemplo, ¿no? En Cajamarca es leche, en Arequipa también es leche, en Apurímac es la papa, en Huancayo también la papa, en Cusco quizás la quinoa, o también Jaén tenemos el café, Oxapampa también el café, etc. O sea, cada región también ha logrado, a pesar de todo, cada región del Perú ha logrado cierto digamos, producto de bandera, como dicen, ¿no? Claro, a través de ventajas comparativas, lo que se llama en economía internacional, ventajas comparativas. Y eso más o menos, pero hay que potenciarlo eso, estimado Juan. Creo que ahí está el tema, porque se ha perdido eso, ¿no? O sea, y también creo, permíteme ahora sí voy a hacer una crítica a las universidades, si me lo permite, ¿no? Claro. Yo también he trabajado muchos años, y hay que reconocer su papá también en la Universidad de Cajamarca, 6 años. Creo que nuestras universidades, sobre todo estatales, tienen que cambiar un poco el chip, ¿no? El chip, o sea un poquito más humilde, tener un poquito más de acercamiento a su entorno social y ver al campesino más como de igual a igual, ¿no? Ver los ojos de igual a igual, no tanto de arriba hacia abajo, sino de igual a igual. Entonces, ¿qué significa? Significa también te acercas a una problemática, ¿ya? Y comienzas a verlo de otra manera y estudiarlo, pones los zapatos del campesino, ¿ya? Claro. Por ejemplo, amigo Juan, imagínese usted cuando usted viene, por decirlo, me viene a la cabeza ahora mis amigos en San Marcos, ¿no? Que viven ahí desde el Valle Andino, San Marcos, la provincia, ¿lo cierto? Pero si tienes que caminar un día para ir a La Paz, un día ya, y recién estás caminando un día, para arriba también estás sembrando parcelas. A ver, yo quiero llevar a los alumnos, los ingenieros agrónomos, para que nos acompañen en una caminata y ahí van a dar cuenta qué dificultoso
es también hacer agricultura en esas regiones o en esas circunstancias. O sea, todo eso quiere decir, no basta que hayas estudiado en la universidad y quieres imponer un modelo, ¿lo cierto? Sino tienes que también recoger, como nosotros lo conocemos, la sabiduría campesina. Esa es la sabiduría campesina, lo que el campesino ha contribuido y la ha rendido y le es efectivo durante generaciones, porque también usted sabe, el conocimiento del campesino se transmite, no tanto por escrito, sino verbalmente y a través de la praxis. Todo eso hay que estudiarlo más a fondo, de hecho, ¿no? Claro, hace falta ser más integrativo. Exactamente. Y justamente le comento, ingeniero, que yo estoy escribiendo un tercer libro y en este libro pues comento ello sobre el enfoque de integración. Entonces, ¿qué es necesario para tener este enfoque de integración? Dejar a un lado la soberbia, dejar a un lado el hermetismo, dejar a un lado, digamos, los egos y tratar de aprender de diferentes campos, sea del profesional y, como usted indica, sea del campesino, porque el campesino en su sabiduría práctica tiene mucho que aportar y a eso lo podemos integrar con conocimientos tecnificados que pueden venir de la universidad. Sí, y mire usted también, me imagino usted lo sabe, lo ha escrito muy bien, creo yo. Mire, es un poquito, a ver, ese es también el respeto, ¿lo cierto? Y yo me acuerdo, a mí me ha chocado mucho, como hijo campesino, cuando llegué a Cajamarca, cómo trataban todavía mal al campesino y lo tuteaban, por ejemplo, lo tuteaban, ¿no? Tú, sí. como si fuera un ser humano de segunda clase, ¿no? Claro, hay mucha soberbia. Eso no, pues, o sea, eso sí me ha chocado mucho y me acuerdo. Entonces, eso hay que romperlo, es un paradigma que hay que romperlo, o sea, no podemos seguir con eso. Ingeniero, ¿y usted no cree que eso sea una herencia cultural, una herencia colonial, una herencia institucional? Yo soy muy partidario de la teoría institucional. ¿No cree usted que sea eso? Mire usted, hemos hablado, ¿lo cierto? Yo hablo de hechos probados. 1532, mire, 1969. ¿Cuántos años han pasado? 437 años del sistema de la hacienda. Por supuesto, ahí está la herencia. Que usted va al campo hasta el día de hoy, sobre todo a las provincias que conozco más del sur, está vigente, está casi, o sea, lo que podemos llamarlo un poquito en algunos casos la sumisión también de algunos compañeros campesinos, etcétera, etcétera. O sea, la idiosincrasia, o mejor dicho, la parte, como usted dice, la parte cultural, la herencia cultural, está ahí, está. Es cuatro siglos y pico, es bien difícil erradicarlo, ¿no? Claro, inclusive podríamos decir que se ha volvido hasta genético, o sea, transmitido a través de los genes de familia a familia. Podríamos decirlo de esa forma. O su experiencia, ¿no? El campesino ha vivido una experiencia, ¿no? También, obvio. Exacto. La experiencia también, pues claro, o sea, el campesino, usted sabe, en resumen, la agricultura y la ganadería es praxis. No tan es teoría, es praxis. El campesino lo tiene que practicar y también tiene que vivir bien con el clima. O sea, su principal preocupación es el clima. Si no observa el clima, se puede malograr su cosecha, se puede malograr su siembra, se puede matar su ganado. O sea, todos esos conocimientos están ahí, pero lo transmite de generación en generación, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Inclusive ya vamos a llegar a esa parte, ingeniero, a eso que usted menciona, vamos a llegar un poquito más adelante, a esas cuestiones ambientales que usted menciona, pero ¿sabe qué? Hemos estado conversando con usted algo muy interesante y me nace ahorita una inquietud personal en esta conversación que yo tengo con usted sobre esto de la cuestión agraria, la cuestión de la agricultura. Mire, por decir el caso, claro, usted me mencionó el caso de Alemania, ¿no? Es muy interesante, pero por decir, digamos, vayamos a Asia un poco, el caso por decir de Corea del Sur. Usted sabe por decir que Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber estado invadida por Japón, sí, su economía pues se volvió pues inclusive un país que estuvo en las últimas, inclusive mucho más atrasado que Perú. Se dice pues que el 80% de la economía coreana era netamente campesina.
Pero Sí. cuando empiezan las reformas institucionales que luego se hicieron en Corea del Sur, los papeles se invirtieron, imagínese, ingeniero, ¿no? Entonces la economía, dice que la economía de Corea del Sur se convirtió posteriormente en el 20% solamente de economía campesina y el 80% de economía industrial urbana. ¿Qué le parece esa transformación? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Claro, es que también, como decían antes, ¿no? Que estamos de acuerdo que mientras que tenemos un alto porcentaje de alimentos importados, no podemos hablar de ese modelo. El modelo me parece que es viable, ¿no es cierto? Pero también usted ha tocado el tema, ¿cómo lo han logrado? Mire, lo que llaman hoy la alianza estratégica, ¿qué significa? Tiene que ver lo que es la política agraria de un gobierno, o del Estado, mejor dicho, del Estado, porque los gobiernos cambian, la empresa y los campesinos, ¿no es cierto? Esos son los tres actores fundamentales. ¿Por qué también menciono la empresa? Mire usted, en Cajamarca, que es la segunda todavía cuenca lechera, un ejemplo nomás, ¿no? Para que la gente nos entienda, y ni siquiera tenemos una empresa que produce semilla de pastos. Oiga usted, ¿qué es esto? ¿Se da cuenta? O sea, una cosa tan sencilla, no tenemos eso. O sea, comencemos por ahí. Y también la política agraria también tiene que enfocarse hacia esos temas, ¿ya? Y no, por ejemplo, también quiero hablar por mi propia familia. Yo se me acuerdo que abuelo paterno, materno eran campesinos. Ellos fueron educados, fueron sensibilizados y también, como se capacitados, ¿ya? Con la nueva tecnología en Alemania, que comenzó hace 150 años, hay unas políticas de Estado. Claro. Con Bismarck comenzó y ningún gobierno lo ha cambiado. Esa es la gran diferencia. Política de Estado, no política de gobierno, que cambia, ¿no? Política de Estado, que nadie se atreve, ni Hitler se atrevió de cambiarlo, ¿ya? ¿Qué? Enseñar a los campesinos en las aulas cuando tienen tiempo. Esta también podemos hacer en Perú, por supuesto. Amigo Juan, mire, usted ahora en todo el Perú, en toda la sierra, usted tiene escuelas, ¿correcto? Tiene luz, ahora tiene agua. Y las escuelas terminan a las 3, 4 de la tarde. Y en la tarde están libres. Usted también puede implementar, hay un programa de capacitación campesina y de ahí se puede hacer esas cosas. O sea, no es nada del otro mundo, ya existe ya la experiencia. Ahí sí podríamos llegar a lo que usted ha mencionado de Corea del Sur. Y el Perú, con todos los recursos naturales que tiene, podría ser una potencia, pero también tiene que pensar en eso, su capital humano, ¿lo cierto? Su capital humano, que es capacitarlo permanentemente. Y yo creo que ahí sí el Estado todavía peruano no lo tiene claro o confunde a veces, ¿no? El Estado con el gobierno. Y usted sabe cómo es, sabemos cómo a veces sucede eso, ¿no? Claro. Y ese es el trama un poquito, ¿no? Y buscar esa alianza estratégica, ¿no? Cierto. Estado, empresa y campesino, ¿no? Ahí sí, no lo hemos logrado. Completamente de acuerdo, ingeniero. Inclusive yo había tenido la semana pasada una entrevista con un funcionario del gobierno regional y justamente le mencionaba, estábamos hablando algo de esos temas y justamente le mencionaba, pues, ¿no? El padre del milagro japonés, que es Edward Deming, decía pues que el 80% del 80% de las decisiones para que una empresa tenga éxito definitivamente corresponde a la parte directiva y solamente el 20% corresponde a la parte operativa. Entonces, si eso lo extrapolamos, ingeniero, a la parte de país, de comunidad o de política, pues podemos sacar la conclusión de que la mano política o el poder político es fundamental para tener resultados en una región, en un país o en una sociedad. Y eso es justamente lo que usted menciona. Claro. Excelente, concuerdo bastante, ingeniero. El asunto está acá de establecer las políticas. Ahora quisiera hablar un poquito con usted, a ver, quisiera saber, ingeniero, usted ya está acá a tiempo, ¿no? ¿Cómo ve el panorama? Creo que ya lo mencionó algo, pero a ver si nos explica un poquito más. ¿Cómo ve el panorama cuando usted llegó a Cajamarca en la década de los inicios de los 80, creo, por ahí? ¿Y cómo ve el panorama en ese tiempo? ¿Y cómo ve el panorama actual en Cajamarca con respecto, pues, a su llegada y al desarrollo? ¿Cómo ve ese contraste? Bueno, ¿Cómo ve ese cambio?
Cuando yo llegué a Cajamarca en el año 77, yo tenía 25 años, ahora tengo 71 años, entonces estamos en Cajamarca todavía recién en la plena reforma agraria, todavía muchos también conflictos en los mismos campesinos, y que, bueno, y como repito, y luego llega acá, y siempre han habido en Cajamarca, ¿no? El conflicto por el acceso a la tierra y también por el acceso al agua, ¿no? Si usted ve también antiguamente los legajos judiciales, ¿no? Siempre han habido los conflictos en hacendados y los campesinos, es por el tema de la tierra y por el tema del agua, porque son fundamentales para la producción, ¿no es cierto? Claro. Y a partir del momento que ya ahora viene el tema con la empresa minera Yanacocha, ahí sí ya el conflicto con el agua se agudiza, ya ese sí lo puedo decir como... ahí viene también mi activismo más fuerte de la defensa del agua. Entonces yo desde el inicio no quería nada de la propaganda, es propaganda pues no de la empresa, sino yo sabía que vamos a tener muchos problemas que tenemos ahora en Cajamarca, más agudo, ¿no? El problema con el agua, ¿no? O sea, ahí también está que no está todavía claro, ¿no? La relación de la mina o las minas con la agricultura y ganadería, porque ambos necesitan el agua, ¿no es cierto? Y claro. de manera, y mucha agua, ¿no? Entonces, Claro. y este conflicto ahora en la ciudad es agudo, ¿no? Ahora, usted ha visto esos días, vuelta no hay agua, y todavía no estamos al mes más duro que es agosto. Esa es, digamos, la gran diferencia. Entonces, claro, hay también Cajamarca con 60.000, ahora tenemos no sé cuánto, 250.000 personas, aumentó de manera... no sé, radical, no mucho. Entonces, claro, los que trabajan con la mina, bueno, pues no tienen su beneficio, ¿no? Pero no es el caso de la mayoría, sobre todo la gente del campo, ¿no? Entonces, también hemos tenido, y si permite, la riqueza que tiene Cajamarca. Vamos a ver, tal vez un ejercicio, la gran diferencia, ¿no? O sea, el modelo antes de la reforma agraria y hasta la reforma agraria y hasta la llegada de Yanacocha era el modelo más agricultura, ganadería, algo de turismo, etcétera. Ese era el modelo económico para Cajamarca. Claro, ahora está la mina o las minas, ¿no? Claro. Y cada vez parece hay más minas, pero chocan. Los conflictos están ahí latentes, están vigentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hay riqueza, por supuesto, la mina, el objetivo de una mina es acá, y la riqueza es enorme, ¿no? Claro. Si usted multiplica ahora, justamente ahora, el 7 de agosto se cumple 30 años de la primera sacada de la onza de oro de Cajamarca, fue un 7 de agosto de 1993, y más o menos los últimos 30 años, esta mina ha producido 40 millones de onzas de oro. Ahora, usted multiplica eso por $1.500 en promedio, ¿ya? Estamos hablando de 60.000 millones. Repito la cifra, ¿ya? 60.000, que es un 60 con 3 ceros, y luego hay que agregar 9 ceros más. O sea, es una riqueza inimaginable para mí también, no sé cuándo es eso en realidad, pero es enorme la riqueza que Cajamarca ha producido en los últimos 30 años, ¿no? ¿Se da cuenta usted? Claro, y es algo irónico, pues, ¿no? Ya usted lo ha descrito, pues, ¿no? Estamos hablando de cifras abismales, ¿no? Claro. De cifras que inclusive es complicado describirlo, si hacemos un cálculo. Sí, y eso sí. es contrastable y hasta, digamos, absurdo, ¿no? Porque y los últimos reportes, pues, que hemos tenido, pues, a Cajamarca como la primera región más pobre a nivel nacional. O sea, y es algo Sí, absurdo. increíble, la contradicción, lo cierto, la contradicción que hay, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Es una contradicción absurda, definitivamente. Y permanente, lo cierto, y no hay, hasta ahora no hay solución a la vista, no hay, ¿no? Sí. Ingeniero, ahora, con respecto, por decir, usted ya comentó esto del agua, ahora se nos acerca un fenómeno global, que nos va a afectar de acuerdo a los pronósticos de las autoridades, los especialistas que han mencionado. Por ahí había visto una noticia en la mañana que Bolivia, en alguna región de Bolivia, no recuerdo cuál, ya tienen problemas ya con abastecimiento, están en sequía completa y tienen problemas. Por ahí también había escuchado que estaba hablando que Uruguay también está quedándose sin agua. En ese sentido, ingeniero, me gustaría saber cuál es su pronóstico
¿Cuál es su pronóstico para Cajamarca con este fenómeno de Niño global que se viene con respecto pues a este problema de la escasez del agua? Ya, y nos gustaría saber, pero todavía no lo responde, ingeniero, porque nos lo va a responder el ingeniero Reiner Seifer, luego a ver si nuestro amigo Osquitar de Switcher nos ayuda, después de esta pausa comercial. Ahora sí, retomando con nuestro invitado, el ingeniero Reiner Seifer, le habíamos hecho la pregunta al ingeniero y él se comprometió pues a ver, darnos una respuesta, a ver, sobre cómo ve el panorama con este fenómeno que se nos viene, ingeniero, el fenómeno global del Niño, y que no es un gran pronóstico. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál es su lectura, ingeniero? Bueno, en realidad también siempre la región de Cajamarca también fue una de mis primeras experiencias cuando hablamos de fenómenos del Niño, siempre ha existido, ¿lo cierto? Pero ahora con ciertas, digamos, pronósticos podemos decir que esta situación se podría agravar, o sea, puede ser más aguda, ¿lo cierto? O sea, sequía siempre han habido en Cajamarca, o sea, yo me acuerdo, entonces, el campesino de alguna forma también sabe qué significa una sequía, ¿no? Cuando ya no crece el maíz o cuando se quema la papa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que va a pasar también es, en este caso, la cantidad del agua para el consumo humano también se va a disminuir, como ya tenemos el caso de la ciudad de Cajamarca, sobre todo con la actividad que tenemos ahí minera, ¿no es cierto? Y esta va a ser, yo diría, cada vez más aguda, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar ahora, estamos pensando en un grupo, y de paso, ojalá que cumpla su palabra el ingeniero Hugo Miranda, que era un foro sobre el tema del agua el próximo mes, para ver qué solución podemos dar. Porque no solamente se trata de análisis o aceptarlo o ya bueno, lamentarlo, sino también qué solución podemos dar, claro, ¿cierto? ¿Qué solución podemos dar a la escasez y a la calidad del agua? Eso sí, hay varias posibilidades en Cajamarca de entrar por ese tema. Claro, excelente, ingeniero. Una pregunta, digamos, desde el punto de vista ambientalista, usted como activista. ¿Qué significa, ingeniero, ser ambientalista hoy en estos tiempos modernos? Porque por ahí teníamos a un autor que decía que, bueno, hay algunos que le llaman el utilitarismo, ¿no? Por ahí otros le llaman el homo economicus, ¿no? En donde pues la devastación, la productividad, la industrialización pues no tiene ningún reparo pues sobre la depredación y la degradación de la naturaleza, ¿no? Por ahí un autor decía la degradación ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué significa hoy en estos tiempos ser ambientalista? Bueno, obviamente en Alemania es diferente que en el Perú, ¿lo cierto? En el Perú a veces se tiene también cierta persecución, digamos, o la gente a veces no entiende mucho cuando uno habla del tema, ¿no? De qué cosa es realmente defender el agua, el medio ambiente y el futuro de las futuras de nuestros hijos y nietos, ¿lo cierto? Entonces, ahí la lucha es bastante complicada. Además, también creo yo, tenemos con ese Estado que tenemos, nosotros somos sociedad civil, nosotros no tomamos decisiones, nosotros no queremos, como usted también lo hace, sensibilizar, concientizar. Me parece muy, muy importante, ¿no? Que la gente toma conciencia, que actúa y también. Pero ya cuando ya uno ya entra en la parte activa, lo cierto, cuando uno se convierte en activista, ya choca uno a veces con mucho interés también, ¿lo cierto? Claro. Muchos intereses, y que ahí la cosa es complicada. Pero nosotros decimos, amigo Juan, el tema del agua, el agua es el bien común, Dios nos ha dado el agua, es la naturaleza, y tenemos que ser cuidadosos, o sea, no queremos que nadie, ninguna empresa privada o ninguna persona privada, etcétera, tenga el derecho de poner en peligro o destruir todo lo que es la fuente de agua a beneficio propio, sino también tenemos que implementar el criterio, lo que es el bien común, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay leyes peruanas, pero es otro problema que hay que verlo, que también nos dicen, ¿no? Que el primer uso del agua es para los humanos,
luego ven la agricultura y ganadería y al final industrial. Pero en Perú muchas veces al revés, ¿no? Le dan preferencia al sector industrial. Ahí hay su problema y también, ni siquiera al sector industrial, porque por último no tenemos de industria, ingeniero, al sector puramente extractivo. O extractivo, iba sí. mi siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿nosotros con qué economía nos quedamos? Creo que ya lo respondió en cierta manera, lo puede reafirmar, digamos, ¿no? Con una economía primaria extractiva o con una economía terciaria que es de servicios, porque le cuento, ingeniero, que estaba entrevistando a un influencer peruano también, que es Capitán Perú, y yo le hice una pregunta con respecto a ello, ¿no? Digamos, dándole un ejemplo pues de lo que ha logrado, digamos, Singapur o también el mismo Corea del Sur, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Por decir, imagínense, ingeniero, que Singapur no se metió al extractivismo, pero sí se metió a la economía de servicios. Hoy en día Singapur tiene los mejores ingenieros de petróleos, son singapurenses, y ha logrado el despegue al primer mundo en 4 décadas, generalmente basándose en puro economía con servicios, puro economía de servicios. Por ahí uno de mis maestros decía, sí, la economía del conocimiento. ¿Qué es la economía del conocimiento? Es la economía de los servicios. No sé cómo lo ve este panorama. No, también, pero también existe, como creo tocamos un poquito el tema, acá ahora es la familia campesina, esa es la propiedad privada. No, en Perú también todavía hay un poquito la confusión que la gente, algunos creen que hay que regresar las cooperativas de producción que han fracasado, ¿no es cierto? No, claro, no, pues. Exacto. El campesino hay que mantener con su propiedad privada, hay que desarrollar la familia campesina, etc. Y se nota también, yo puedo responder con la historia, usted, bueno, del Asia conozco algo, pero más de Europa, está probado también técnica científicamente que en la medida que se tiene esta alianza estratégica, Estado, empresa y campesino, ¿no es cierto? Poco a poco también los que ya no pueden trabajar en el campo son absorbidos por el sector de turismo, o el sector industrial, etc. Entonces, está probado también eso, o sea, pero tenemos que hacerlo, esta chamba, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y no está haciendo eso, ¿no? Entonces, otra vez, esa es política pública, ¿no es cierto? Que también el Estado debería, en vez de hacer algunas, no sé, programas quizás paternalistas, esencialistas, que yo también soy enemigo de eso, debería meterse mucho más lo que es la parte productiva, ¿no? Pero otra vez, pero necesitamos también un consenso primero, ¿no? Que no podemos tampoco estar ahí, ¿no? Claro. Y otra cosa también, usted también creo lo ha mencionado, las instituciones del Estado también, por supuesto, del Estado, también tienen que ser más coherentes, ¿no es cierto? Más eficientes, más adaptables a lo que se requiere. O sea, la visión, si quiere usted, la visión Perú, ¿qué queremos por el Perú, ¿no es cierto? Claro. O sea, algo así de desarrollo. Y no depender hasta ahora, vaina, pues la gente cree, o sea, los gobiernos regionales ahora han mencionado, tocando la puerta, ya quiere más presupuesto, pero después se diluye, no se sabe a dónde va, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted sabe muy bien también que casi el 80% del presupuesto de un gobierno regional se gasta en sueldos, ¿no? O sea, ¿el resto qué? O sea, ¿dónde está la inversión? Entonces ahí también tiene que haber una inversión fuerte también, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? O sea, en otras palabras, una reorientación de la producción. Y también tenemos que combatir. Hay también un mito, y yo soy ambientalista, bueno, yo creo también el sector privado también tiene un rol fundamental, ¿no es cierto? Porque un poquito está a veces satanizado, ¿no? El Perú todavía, ¿no? El sector privado, ¿no? Sí. También hay que darle la posibilidad. El sector privado es el que crea, digamos, la producción, es el que y los puestos de trabajo. Es el que genera el progreso, el trabajo y todo ello. Ingeniero Reynard, sí. Me ha quedado corto el tiempo con usted, ya nos sí. nos gana. Esperamos poder encontrarnos en otro momento para seguir conversando. Sí. Hay muchas preguntas que todavía me quedaron pendientes y ya nos gana el tiempo ya. Me gustaría pues saber sus palabras finales. Muchas gracias. Ojalá que la próxima vez, amigo Juan, si me permite hacer una sugerencia, podemos quizás también tocar el tema cultural que a usted también le gusta bastante, un poquito, porque
lo que a veces no se entiende es el tema cultural está ligado también al turismo, ¿ya? Eso hay que entenderlo muy bien, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Podría ser para una próxima cita. Dejamos pendiente eso, ingeniero. No, usted, depende de usted. Yo estoy a sus órdenes, ¿ya? Gracias. Listo. Muchas gracias, ingeniero.